Listo. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se observa, muchachos? Sí se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Vamos confirmando, muchachos. Sí, se ve, profesor. Ya listo. A ver, muchachos. Este, esto es algo que hemos hecho ayer. Aquí hay full preguntas sobre atmósfera, geósfera y hidrósfera, ¿no? Y quizás algunos se pregunte, profesor, pero las primeras preguntas que están vinculadas justamente a la atmósfera no lo hemos visto. Lo que pasa es que en otra clase sí lo hemos visto anteriormente. Y solo por eso es que tú no has visto algunas preguntas de atmósfera. Pero la mayoría sí, en realidad porque ha estado en esa clase, ¿ya? Sin embargo, geósfera y hidrósfera sí hemos hecho ayer recién. Muy bien, vamos a responder las 14 preguntas, ¿ya? Pregunta número 1. ¿La capa de ozono atmosférico evita qué cosa? ¿Cuál marcamos ahí? ¿La A, la B, la C, la D? De ¿Cuál de esas marcamos? la pregunta uno, profesor, Sí, la, vamos, la C. ya, a ver, por ahí Dani dice la C, Héctor dice la C. A ver, vamos tratando de responder en el chat, muchachos, para poder identificar más o menos quiénes están bien o están un poquito mal, ¿no? Al final ese es secundario, ¿no? Si tú te equivocas acá, no interesa, ¿no? Pero la idea es que participes. A ver, 3 participaciones de 13. Estamos pero graves, ¿eh? Bueno, a ver, entonces la pregunta número 1 efectivamente sería la C, ¿no? Los rayos solares. La capa de ozono es una capa que nos va a proteger justamente de los rayos solares. ¿Y qué pasaría, pregunto yo, si nos caerían los rayos solares? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la capa de ozono falla y nos cae directamente en los rayos solares? ¿Qué ocurriría? Los rayos nos queman la piel, profesor, nos sale como tipo cáncer. Claro, ¿no? O sea, básicamente generaría dos tipos de cosas. Uno, la pérdida de visión y dos, el tema de que se nos va a generar el llamado cáncer a la piel, ¿no? Entonces, por eso la importancia ahí de la capa de ozono, ¿ya? Perfecto. Pregunta número 2. El calentamiento global es producido fundamentalmente ¿por qué? Por la quema de gasolina y otros combustibles. Ya, muy bien la A. A ver, ¿quién más dice algo? A ver, ¿cuál marcaron? Por ahí la A, la B, la C o la D. Héctor Aymara dice la A, Leo la A, Milagros Alcalá la A, Sebastián Maigo la A. Y efectivamente, ¿no? La 2 vendría a ser la A, ¿ya? El calentamiento global se va a ir acelerando principalmente por estas dos cositas, ¿no? Uno, la quema de gasolina y otros tipos de combustible. Pregunta número 3. La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre, siendo mayor. ¿Qué marcamos ahí en la 3? ¿La A, la B, la C o la D? La 3 la D, profesor. A ver, ya, aquí el alumnito Dani dice la D. A ver los demás que han escrito. Por ahí Sebastián Maigo está diciendo la C. A ver cuál marcamos ahí en la 3. ¿La A, la B, la C o la D? Héctor Aymara dice marcó la A. ¿Dónde hay? Mira, hay que entender la pregunta, pues, ¿no? La pregunta dice, ¿dónde se encuentra la mayor presión atmosférica? O la presión atmosférica es el peso del aire. O sea, acá ya te está dando el concepto, ¿no? ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es el peso del aire, ¿ok? Sobre la superficie terrestre. Mira, básicamente te la está regalando, ¿ya? Básicamente te la está regalando. La presión atmosférica, ¿qué es? Es el peso del aire sobre la superficie terrestre. Ahora te pregunta, ¿no? ¿Dónde está siendo mayor este peso del aire que se encuentra en la superficie terrestre? Y ahí, Eh,
en la superficie de la tierra o del agua, o sea, cuanto más abajo, más presión, profesor. O sea, más peso, ¿ok? Mientras más abajo se encuentre mientras más abajo se encuentre el aire, hay más peso, pero mientras más arriba se encuentre el aire, hay menos peso del aire. O sea, pesa menos el aire. Pero si el aire se encuentra, por ejemplo, por acá, pesa más. Pero si el aire tú lo ubicas por acá, va a pesar menos. O sea, mientras más abajo esté, más peso. Mientras más arriba esté, menos peso. Entonces, ¿dónde hay mayor peso? Héctor Aymara dice, la hay, profesor. Hay mayor peso del aire, alunito, al nivel del mar. O sea, la D, ¿ya? El mayor peso del aire se encuentra en, en el nivel del mar. No se olviden, ¿eh? Pregunta número 4. La capa de ozono, que es conocida como O3, en la atmósfera es importante porque, ¿cuál marcamos ahí? ¿La A, la B, la C o la D? Limita el paso de la radiación ultravioleta, profesor. Según el alumno Dani, es la C. A ver quién más manifiesta sus respuestas, por favor. Por ahí Héctor dice la C, Sebastián la C, Alcalá la C, Alson Casa la C. Y efectivamente, la 4 es la C. ¿Ya? Profesor, decir rayos solares y decir radiación ultravioleta, ¿es lo mismo? Sí, Alunito. Es absolutamente lo mismo. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar, por favor, Alunito, la capa de ozono, que se representa con O3, es importante. ¿Por qué? Porque limita el paso de los rayos ultravioleta o radiación ultravioleta. ¿Ya? Y obviamente esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite que no tengamos cáncer a la piel y no perdamos la visión. Pregunta número 5. Si aumenta la población, el medio ambiente se verá afectado inmediatamente. ¿Por qué? ¿La A, la B, la La B, C profesor. o la D? Estás en la pregunta 5, ¿verdad? Sí. La B, profesor, la cantidad de basura. Dani dice la B, por ahí Sebastián la B, Héctor Aymara la B, Milagros Alcala la B y Alison Casas la B. Y efectivamente es la B, ¿ya? Si hay mayor población, obviamente va a haber mayor cantidad de basura. Y eso es lo que va a alterar justamente al medio ambiente. Listo. Pregunta número 6. ¿Cuál de los siguientes problemas medioambientales mundiales ha hecho que surjan empresas que venden oxígeno envasado en China? La A, Vuelvo profesor. a, vuelvo a Aumento de las repetir la emisiones pregunta. de gases Un ratito, contaminantes. un ratito, hijito. La pregunta número 6. Vuelvo a repetir. ¿Cuál de los siguientes problemas medioambientales, medioambientales, ha hecho que surjan empresas que venden oxígeno envasado en China? En China, disculpe. La A, profe. Según Dani, es la... A ver, ¿cuál marcamos ahí? Casa dice la A, B dice la A, Emara la A. Y muy bien, efectivamente, es la A. Hay un aumento de emisión de gases contaminantes. Profesor, ¿y por qué? Lo que pasa, estimados estudiantes, es que China, como es una potencia, evidentemente esa potencia lo ha logrado por tener una gran industria, pero esa gran industria bota grandes cantidades de gases. Entonces, evidentemente, va a aumentar los gases contaminantes. ¿Ya? La 6, la 7. El proceso interno de la Tierra que da origen a las montañas y cordilleras se denomina, Orogénesis. ya, a ver, Dani dice la A. ¿Cuál marcamos ahí? A ver, Héctor dice la A, Alcalá la A, Casa la A.
Y efectivamente es la A, ¿ya? Efectivamente es la A, ¿ya? Lo que va a generar las montañas y las cordilleras es la A. Y te pregunto, ¿y qué generan los continentes y tablazos? ¿Cómo se llama? Ese proceso interno de la Tierra que genera continentes. Epirogénesis. Muy bien, la llamada pirogénesis. Pregunta número 8. El proceso interno de la Tierra que da origen a las montañas y cordilleras se denomina Orogénesis. orogénesis. Ahora, no es que yo me haya equivocado, me haya confundido, sino que, mira aquí, esta es una pregunta del año 2016, ¿ok? Del año 2016. Sin embargo, esta pregunta de aquí es del año 2023. Profesor, ¿es la misma pregunta? Sí. O sea, hicieron un copy y pega nada más. Copiaron esto y pegaron aquí Hubiera para el sido, 2023. profe, ya nos hubiera regalado 2 puntos gratis Ya allá. tuviese Hijo regalado, pues difícil. si tuvieses inscrito en la academia, pues hijo, pero no te inscribiste. Pero bueno, continuamos. 9. El volcán Misti se ubica en la región de Arequipa. Arequipa, dice Dani, la 9 la D dice. A ver, ¿cuál marcamos la 9? Héctor Aymara dice la D, Casa la D. A ver, ¿quién más? Y efectivamente la 9 es la D. Recuerden, ¿por qué el volcán Misti es importante? ¿Cómo es reconocido? Como el más que Volcán más hermoso del mundo. del mundo, del Perú. Del Perú. Volcán más hermoso del Perú. ¿Ya? 10. Los volcanes Coropuna y Chachani se ubican en el departamento de. Arequipa, profe. Ahí la 10 dice la A. A ver, ¿cuál marcamos por ahí en la 10? La A, la B, la C o la D, muchachos. Aquí el bonito Dani dice la A. Héctor Aymara dice la A. Alcalá la A. Alison Casas la A. Y efectivamente, ¿no? La 10 sería la A. ¿Ya? ¿Por qué sería importante el volcán Coropuna? ¿Cómo es conocido el volcán Coropuna? Como el volcán El más, Alto del Perú. muy bien, el volcán más alto del Perú. Muy bien. ¿Chachachani tiene algo de importante? No, nada de importante. El volcán más activo. Sabancay, Sabancay. sí. 11. Es considerado el río más largo del planeta. Del Amazonas. planeta. Según Dani, la B. ¿Cuál marcamos ahí, muchachos? A ver. Héctor Aymara dice la B, Alcalá la B, Casas la B. Y efectivamente, es considerado el río más largo del planeta, el río Amazonas, ¿ya? Te pregunto, ¿y antes quién era considerado como el río más largo del planeta? El río Nilo. Muy bien, perfecto. Ahora vamos para la pregunta número 2. ¿Qué lago se ubica al sur del país en el altiplano andino entre los territorios de Bolivia y Perú? El lago Titicaca. Según Dani dice que es la A. A ver qué dicen los demás muchachos. Es un lago que se ubica entre los territorios de Perú y Bolivia. Héctor dice la A. Milagros Alcalá dice la A. Y efectivamente, ¿no? Recuerda, Lunito, que el lago navegable más alto del Perú, obviamente es el Titicaca y del mundo, ¿no? Ya no te olvides, ¿eh? Entonces la 12 la A. 13. ¿Qué océano se encuentra en el litoral peruano? O sea, en la costa peruana. Océano Pacífico. Muy bien. El Donde llamado, batalló Miguel Grau, el caballero de los mares. ya, el Océano Pacífico. A ver ahí cuál marcamos en la 13. Bueno, creo que ese es fácil, ¿no? La 13 la C. Ya, la C. Muy bien, Maiwa, la C. Te pregunto, ¿por qué se le llama como Pacífico? Porque es el océano más tranquilo, profesor. Claro, muy bien. ¿Y quién le denominó así? ¿Cómo se llama este tío? No olvidé su nombre. El señor Fernando Fernando de Ma, Magallanes. Fernando de Magallanes. Vendría a ser el personaje que va a denominar así al Océano Pacífico.
porque es pacífico, es tranquilo. 14, la última. No es un río europeo, te dice. ¿Cuál La D, marcas? profesor, La- a por el ver, tema del idioma. por ahí el alumno Dani dice que es la D, dice. A ver, ¿cuál marcamos ahí, muchachos? Sebastián dice la D, Casa la D. A ver. Y efectivamente, ¿no? La 14 vendría a ser la D. Ya antes sé, profesor, pero acá hay que saber, claro, pues, ¿no? Pero puedes tú, obviamente, diferenciar estas palabras por el mismo idioma, como decía Dani, ¿no? Por ejemplo, jump the ser. Ay, a veces no suena europeo, pues ese suena más asiático. Muy bien, muchachos, esas serían todas las preguntas. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O todo correcto, muchachos? Todo bien, profesor. Ya, listo, perfecto. Vamos a continuar entonces con la clase, ¿ya? A ver, la clase pasada nosotros nos quedamos en el poder ejecutivo, ¿ya? Voy a hablar de manera general nada más porque ya le hemos visto una parte y alumnito, pues evidentemente el día de hoy vamos a terminar esta clase, ¿ya? A ver, alumnito, recuerda que nosotros cuando hablamos del poder ejecutivo, hablamos evidentemente de un área en donde se va a encontrar principalmente ¿quién? Uno, se encuentra conformado por el presidente de la República y el llamado Consejo de Ministros, ¿ok? Vuelvo a repetirte, cuando nosotros hablamos del Poder Ejecutivo, ¿por quiénes está conformado? Uno, por la Presidencia de la República y dos, por el Consejo de Ministros. Profesor, dentro de la Presidencia de la República, ¿quiénes están? Obviamente está el Presidente de la República y dos, los vicepresidentes. ¿Cuántos vicepresidentes hay? Hay dos. Te pregunto, alumnito, si el presidente lo vacan, lo sacan, ¿quién tiene que ingresar? El vicepresidente. El vicepresidente, el primer vicepresidente. Y si lo sacan al primer vicepresidente, Debería de entrar el segundo, o si es que lo sacan, creo que ya se va a una, como a es, ver, vamos a la a unas nuevas pregunta. A elecciones. ver, escúchame, vamos a las preguntas primero. Yo que he preguntado, si sale el primer vicepresidente, ¿quién ingresa? El segundo. El segundo vicepresidente. Ahora, supongamos que lo sacan también al segundo vicepresidente. ¿Quién ingresa? El presidente del Congreso. Exacto. Y tú has dicho adelante que se convoca elecciones, y eso no es así, ¿no? Sino que el presidente del Congreso es el que ingresa ahora como presidente de la República, ¿ok? Interino. Claro, muy bien. Ahora sí, ¿se va por votaciones? No, no se va por votaciones. Ahora, Lunito, continuamos, ¿ya? Alunito, para ser uno presidente de la República, Alunito, uno tiene que ser peruano de nacimiento, tiene que gozar del derecho al sufragio, o sea, tiene que poder votar, y por último tiene que tener 35 humildes años, ¿ya? Para ser presidente de la República. Esos son los tres requisitos fundamentales. Pero recuerda que el Poder Ejecutivo no solamente está conformado por la Presidencia de la República, sino también por el Consejo de Ministros. ¿Ok? ¿Cuántos ministros en total? 19. Te pregunto, Lunito, ¿al Consejo de Ministros lo eligió el pueblo? No, profesor, eso No. elige al presidente Muy del bien. Ejecutivo de acuerdo a su confianza. Exacto. El presidente de la República es quien elige a los 19 ministros. No es que el pueblo, no es que el Congreso va a votar va a decir, ya sabes qué, ponte esto, ponte esto. No, no. Sino El que ya eso Congreso, el depende Congreso ya. puede dar el voto de Hijito, confianza. escúchame un rato. Excelente tu participación, pero espera que termine, ¿me entiendes? Termino y pum, emites tu Sí, profe, comentario. discúlpeme. Para que no se entrecruse en la información, quizás tú tienes más información, perfecto, pero para que se entiendan las dos cositas
las dos cosas que queremos expresar, ¿no? Tanto yo como tú. Y ya está, nada más, no tengas problema. Ahora sí, como continuaba. Entonces, alumnito, el, el presidente de la República, como mencionaba, es el que elige, de acuerdo a su criterio, ¿no? A los ministros, en este caso, los 19 ministros, ¿ya? A ver, Dani, ¿qué querías manifestarnos? Disculpa. Te decía, profesor, que el presidente elige a los ministros y el poder legislativo es el que le da el voto de confianza para que pueda ejercer el cargo, profesor. Claro, muy bien, perfecto. ¿Ok? Ahora, supongamos, vamos al caso de que el poder legislativo, o sea, en conclusión, el Congreso de la República, no le dé en dos oportunidades el voto de confianza a los ministros que ha escogido el presidente de la República. ¿Qué puede hacer el presidente de la República en ese sentido? Puede cerrar el Congreso, profesor, de acuerdo Exacto. a la Constitución. Ahí puede recién cerrar el Congreso. Por eso, y si no le da el voto de confianza a la primera, no se puede. A la segunda recién, si ya no lo quieren reconocer a sus ministros, ya puede recién declarar, pues evidentemente, un golpe de Estado hacia el Congreso. ¿Ya? Como hizo Martín Vizcarra. Martín Vizcarra hizo eso, le dio el golpe de Estado. Pero bueno, continuamos. Profesor, dentro del Consejo de Ministros, cuántos cargos hay? Hay dos tipos de cargos. El primer tipo de cargo, el presidente del Consejo de Ministros, al que nosotros generalmente escuchamos en la tele en la tele, disculpa, como el primer ministro o el premier. ¿Ya? El premier o primer ministro vendría a ser el presidente del Consejo de Ministros. Ahí va uno. Profesor, ¿y qué pasa con los otros 18? Bueno, los otros 18 pues serían obviamente los ministros simplemente, ya los ministros o carteras, así se le llama en Francia, los carteras, pero acá nosotros lo conocemos como ministro. Por lo tanto, ¿cuántos ministerios hay, profesor? 18 ministerios en total, ¿ya? Obviamente ya no vamos a hablar de esto porque ya hablamos, ya nos expresamos la vez pasada, pero yo te decía algo muy importante, ¿no? Al menos tienes que conocerte el nombre del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y tienes que conocer el nombre, sí o sí, pues de algunos ministros. ¿Por qué, profesor? Porque ha venido en pregunta de examen de admisión. Por eso es que te digo, no, no es que te diga de loco, no, sino que ha venido en pregunta de examen de admisión el nombre de algunos ministros. Entonces hay que saberlo. Por eso es que yo te estoy poniendo todos los ministros acá. Todo, disculpa, todos los 18 ministerios y el nombre del ministro que está, y el nombre, Dani, haga todo eso. Y el nombre del ministro que se está encargando de cada uno de esos ministerios. ¿Ya? Muy bien, pero eso ya lo vimos. Solamente te estoy repitiendo de manera general algunas cositas para que no se te olviden cuando te tenga que dar la práctica. ¿Ya? Y por último, aquí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos aquí. Ay, disculpa. Nos quedamos aquí. Alunito, ¿dónde reside el poder ejecutivo? O sea, ¿dónde van a vivir, dónde van a tener sus reuniones tanto el presidente de la República como el Consejo de Ministros? Pues bueno, Alunito, eso va a ser en el famoso Palacio de Gobierno, o también conocido como la Casa de Gobierno, o también conocido como la Casa de Pizarro. Ah, su profesor, ¿y por qué le llaman la Casa de Pizarro? Bueno, le llaman la Casa de Pizarro simplemente al unito porque Pizarro vivió ahí y no solamente vivió ahí, sino que también, al unito va a morir ahí, ¿ok? Ahí mismo lo matan al señor Francisco Pizarro. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Lunito? ¿O todo claro? ¿Todo claro, Casa? ¿Todo claro, Valeria? ¿Todo claro, Dani? Doctor, una pregunta, pero no Dígame, tiene, dígame. tiene que ver con el tema de la vacancia o no del cierre del Congreso. Ya, a Profesor, ver. yo entiendo que hay un vacío legal, porque cuando vi el tema del cierre del Congreso de Vizcarra, el, el Premier tiene que entrar sí o sí
¿cómo se llama? Donde están la reunión del Congreso, pues, al Poder Legislativo, tiene que entrar a buenas o a malas, o sea, se tiene que cubrir ¿cómo se llama? Un reglamento o algo, porque ese día entró a malas. ¿Qué Lo hubiese que pasa pasado es que, si no lo hubiesen dejado entrar? Entró a empujones. lo que pasa es que para que un ministro o un premier pueda ingresar al Congreso, tiene que ser invitado. Eso es lo que pasa. Pero, ¿por qué en ese caso no lo querían dejar entrar? Porque evidentemente le iba a decir el tema de la vacancia, pues, ¿me entiendes? Entonces por eso no lo dejaban entrar. En conclusión, iba a informar, iba a informar, pero igualmente, legalmente, ¿qué es lo que dice el reglamento interno del Congreso? Dice que para que cualquier ministro pueda ingresar al Congreso, pues tiene que ser invitado. Sí, sí, o sea, Así es. se tiene que programar una reunión, ¿no? O sea, no en cualquier Claro, reunión no puede interferir así, como no, entrar. pues. Es como, por ejemplo, supongamos que el presidente del presidente del Congreso va y tira la puerta o va y quiere reunirse con el presidente. Te pregunto, ¿el presidente de frente lo va a recibir? No, obviamente, profesor. No, o sea, no, porque tiene una agenda que avanzar y todas esas cosas. Entonces, o bien tiene que ser invitado o pedir una cita, ¿no? Así tiene que ser. Dice ya que no le querían dejar, profesor, o sea, bien han tenido algunas responsabilidades legales, penales, sancionales, No, los que no lo querían dejar entrar, o sea, lo que pasa es que no lo querían dejar entrar porque no querían que hable. Es por eso, ¿no? porque él O sea, llegó si bien es cierto, la cuestión legal se estaba infringiendo, es cierto, no hay que mentir en ese sentido, pero sobre todo no querían que pase para que no les hable, no les diga cosas malas, ¿no? Por eso, porque si no mm, iba a ser un bochinche, ¿no? Es como, por ejemplo, tú estás en tu casa y de la nada viene tu peor archienemigo y le empiezas a hablar cosas malas de ti. ¿Tú lo permitirías? obviamente que no, profesor, pero el Claro, detalle lo es que si es mismo pasa. que no hubiese ingresado, no hubiese pedido el voto de confianza por segunda vez, y si no hubiese pedido el voto de confianza, no hubiese podido dar el cierre del Congreso, y si como ingresó, sucedió todo eso. Por eso, es que es una cuestión estratégica, pues. O sea, porque ya habían votado varios, pues. Entonces, Mm, por lo tanto, era necesario hacer eso. ya entendí, profesor, gracias. Está bien, está haciendo frío. Listo. A ver, entonces, como te decía, ya sabemos dónde reside, que es el Palacio de Gobierno, o también conocido como Casa de Gobierno o Casa de Pizarro, porque ahí vivió y murió Francisco Pizarro. Alunito, por último, vamos a las elecciones presidenciales. Obviamente, los que están de cierta manera exonerados del voto son aquellas personas que tienen más de 70 años, de 70 años para arriba, ¿ya? Pero te pregunto, ¿podrán ir a votar si quieren? Las personas de más de 70 años pueden ir a votar. A ver, por ahí tenemos una respuesta. Sí, por ahí dicen sí. Muy bien, efectivamente pueden ir. Pero ahora te pregunto, ¿es si quieren o no? O sea, si esas personas quieren, vayan. Pero si no quieren, tampoco no vayan. ¿Me entiendes? O sea, ya no es obligatorio para ellos votar a partir de los 70 años, pero quizás ellos quieren hacerlo por una cuestión patriótica, ¿no? Por una cuestión de derechos, de principios, ¿ya? Muy bien. Ahora, supongamos que participan 30, exactamente 30 partidos y movimientos políticos, ¿ok? 30 partidos y movimientos políticos. Pues bueno, supongamos que uno saca el 60%. Pues bueno, si se saca el 60%, pues automáticamente en primera vuelta va a ganar. Sin embargo, en el Perú, como ya hemos visto los últimos años, ningún partido llega al 50% disculpa, más del 50% más uno para ganar la primera vuelta, sino que llegan al 30%, 25%. Entonces, como llegan al 25 o 30%, pues pasan a la segunda vuelta. Pero te pregunto, en la segunda vuelta, ¿quiénes van a pasar?
¿quiénes serán los únicos que pasen en la segunda vuelta? Los dos primeros. Exacto, los que tienen mayor puntaje. O sea, el que tiene mayor voto y el segundo que tiene mayor voto. Entonces, alumnito, supongamos que se va a segunda vuelta, hacen las elecciones y el que tiene mayor puntaje es del que tiene 30% de votos. No, 40% de votos. Pregunto, ¿ese ganará? Sí, muy bien, perfecto, y sí va a ganar. Profesor, pero no llegó al 50% más uno, sí, pero en segunda vuelta es diferente, pues, ¿no? Acá ya no interesa el 50% más uno, sino que interesa quién tiene más puntos, quién tiene más votos. Eso es lo único que interesa, ¿ya? ¿Hasta ahí se entendió? ¿O hay alguna duda? Consulta. Listo, muy bien. Entonces hemos terminado con esta tercera parte del Poder Ejecutivo y vamos por la cuarta y última parte. Por favor, el mayor de las atenciones aquí también, muchachos, es la cuarta y última parte. ¿Ya? Vamos a ver aquí dos cositas muy importantes. La primera, ¿cuáles son las funciones del presidente de la República? ¿Ya? Aquí, alumnito, en la cuarta parte vamos a ver las funciones del presidente de la República. Pero, van a existir dos tipos de funciones. Aquellas funciones que están ligado o vinculado al aspecto del poder ejecutivo y el otro tipo de funciones, aquel tipo de funciones que tiene que realizar directamente hacia el pueblo, hacia la nación, ¿ok? Entonces no te olvides, ¿eh? El presidente de la República tiene dos tipos de funciones. Funciones en base al poder ejecutivo y funciones en base a su pueblo, a su nación, ¿ya? Por ejemplo, funciones en base al poder ejecutivo. Tiene que, o él puede, disculpa, pedir la extradición. Te pregunto, ¿qué es extradición? Vuelvo a preguntar, ¿qué será la extradición? ¿Qué se entiende por extradición, muchachos? A ver, por ahí que ¿Proceso lo de tenemos. juicio? Tradición antigua, dice Sebastián, no hijito. ¿Cómo dice esa estimada ¿Proceso Casas? de juicio? Ya, pero ¿qué más? ¿Para qué? Una extradición, por ahí más o menos va, pero casi. Una extradición es solicitar, es pedir que traigan a una persona al Perú o es pedir que se lleven a una persona a otro lugar, ¿ok? A otro lugar, pero generalmente esta extradición son para personajes políticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que a Alan García lo quieren matar. Entonces se puede pedir su extradición a Colombia, Ecuador, qué sé yo, cualquier país, ¿ya? O, por ejemplo, Alan García se encuentra en México, entonces los peruanos podemos pedir su extradición para que lo traigan aquí, porque él ha robado, tiene cosas pendientes con el Estado peruano, ¿ya? Eso es extradición, no te olvides. Segundo, puede realizar iniciativa legislativa. O sea, puede iniciar, en conclusión, proyecto de ley. Deiner dice, eso no es asilo. Eh, casi por ahí, ¿no? Es por ahí, más o menos por ahí. Pero yo lo que estoy diciendo es puede pedir que traigan al personaje. Yo no estoy diciendo que le pueden dar de comer, que le pueden dar una vivienda. No, no, eso es diferente. Ya es diferente. Eso sí ya sería más bien asilo político. Entonces, iniciativa legislativa también es otra función que tiene el presidente de la República. En conclusión, ¿qué es la iniciativa legislativa? Simplemente es crear leyes, ¿ok? El presidente de la República también puede crear leyes. Así como el Congreso crea leyes,
pues bueno, también el presidente puede crear leyes, ¿ya? Puede presentar leyes. Muy bien, vamos por la tercera. Tercera función como jefe disculpa, como jefe del Poder Ejecutivo. Realiza decretos. Dos tipos de decretos puede realizar el presidente de la República: decretos de urgencia y decretos legislativos. Los decretos de urgencia generalmente están vinculados con el ámbito económico y político, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que mm, aunque no, depende también. Claro, por ejemplo, supongamos, no, también puede ser bajo el ámbito social también. Claro, más o menos por ahí. Pero ¿por qué, profesor, usted dice eso? Lo que pasa, estimado estudiante, es que el decreto de urgencia, como su mismo nombre lo dice, es cuando hay algo urgente. Y por ejemplo, en tiempos de, en tiempos de pandemia, en tiempos de pandemia, estábamos en un tema muy, pero muy álgido porque muchas personas se morían, ¿ya? Muchas personas, pero se morían, pero en gran cantidad, en gran masa. Entonces, por lo tanto, era muy importante pues hacer cambios en los presupuestos, ¿no? Cambios económicos dentro de las municipalidades. Pero a veces no podían, ¿por qué? Porque obviamente el sistema entrampaba muchas cosas. Sin embargo, cuando se dicta un decreto de urgencia, entonces este decreto de urgencia te da todas las facilidades para que tú hagas y deshagas la cuestión económica. ¿Ya? Entonces, ¿se puede realizar decretos por parte del presidente de la República? Claro que sí. Decretos de urgencia y decretos legislativos. ¿Ya? Cuarta, dirige la llamada Hacienda Pública. Y esto fue pregunta de examen de admisión, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, pero creo que sí. ¿Ya? Profesor, ¿a qué se refiere usted con Hacienda Pública? Bueno, alumnito, la Hacienda Pública es una institución que se encarga de conseguir recursos monetarios. O sea, se encarga de conseguir dinero. Profesor, y la Hacienda Pública, por ejemplo, ¿cómo es que se encarga de recaudar recursos económicos? Pues se encarga de recaudar recursos económicos a través de los impuestos. Eso es la Hacienda Pública. Es una institución que se encarga de recaudar recursos económicos, o sea, pide impuestos, ¿ok? Luego tenemos otra función importante que ya le hemos dicho indirectamente de antes. El presidente de la República puede designar a sus ministros. Ya recuerdo, los ministros no han sido elegidos por la población, sino que el presidente mismo los elige. ¿Ya? Alunito, ahora vamos a ver cuáles son las funciones del presidente de la República, pero como jefe de Estado, ¿ok? Y tiene 5 funciones el presidente de la República como jefe de Estado, ¿ya? No, disculpa, uy, qué mal estoy. Por ejemplo, ¿no? Esto sí fue pregunta de examen de admisión. No recuerdo si 2 veces, pero una vez sí fue pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la función? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y las demás disposiciones legales. Alunito, te pregunto, ¿esto de acá, esta función, suena más como poder ejecutivo o como poder legislativo? Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Pregunto, ¿esto suena más como poder ejecutivo o como poder legislativo? Sebastián dice como poder legislativo. Y él tiene toda la razón, suena más como a poder legislativo. Sin embargo, alunito, sin embargo, esto es del poder ejecutivo. O sea, cumplir las leyes es del poder ejecutivo. Hacer cumplir las leyes
la Constitución, etcétera, también es parte del poder ejecutivo. No te olvides esto porque aquí muchas personas se marearon, muchas personas pensaron que era el poder legislativo, lo cual evidentemente fue todo lo contrario. Ya fue más bien parte del poder ejecutivo. Profesor, pero ¿y usted cómo puede comprobar eso? ¿Cómo usted me puede decir que esto es parte del poder ejecutivo? Ah, porque esto está en la Constitución. Tú agarras tu Constitución, te pones a leer y vas a encontrar todo esto. ¿Te das cuenta? Ahora, Lunito, vamos por otra función. Al UNITO, el presidente de la República puede pedir un indulto, ¿ok? Te pregunto, ¿qué es un indulto? ¿Qué entiende usted por indulto? ¿Qué es un indulto? ¿Qué entiende usted por indulto? Por ejemplo, ¿no? El famoso indulto de Fujimori. ¿Qué es el indulto? Con sus propias palabras, ¿qué entiende por indulto usted? Perdonar una condena. Claro, perdonar una condena, ¿no? Quizás por ahí, por temas económicos, por temas políticos, temas de salubridad, etcétera. Ya simplemente es pedir una condena. Nada, disculpa, sacar de una condena a una persona, ¿ya? Y ponerla pues al público, ¿ya? Listo, muy bien, Alonito. Eso es el indulto, ¿eh? Es evitar una sanción a un preso y sacarlo, ¿ya? Tercer requisito, representa al Estado interna y externamente. Disculpa, eh, tercera función, ya tercera función. Representa al Estado externa e internamente. O sea, por ejemplo, si hay una reunión importante, tiene que estar ahí el presidente internamente. Si hay una reunión importante, por ejemplo, vinculado a la ONU o instituciones importantes, pues él también va a representar externamente, ¿ya? Cuarta función, él es el jefe supremo de la defensa nacional, ¿ya? Él es el jefe supremo de la defensa nacional. Los que van a apoyar evidentemente a este importante desarrollo, al UNITO, son dos tipos de fuerzas, ¿ya? La llamada fuerza del orden interno y fuerza del orden externo. Por ejemplo, si hay un gran conflicto a nivel interno en el país, ¿quién tiene que ordenar todo eso? Vuelvo a mencionar, si hay todo un conflicto interno en el Perú, ¿quién tiene que buscar el orden? Hay grandes marchas, todo eso. ¿Quién tiene que buscar el orden? La Policía Nacional. Claro, la Policía Nacional. Pero, por ejemplo, supongamos ahora que nosotros le queremos brindar, o disculpa, nos han declarado la guerra. ¿Quién está encargado justamente del orden externo? La Fuerza Armada del Ejército. Exacto. O sea, ahí ya no entra la Policía Nacional del Perú. Solamente la Policía Nacional del Perú entra con todo lo que tiene que ver con el orden interno. Y todo lo que tiene que ver con el orden externo, por ejemplo, alguna declaración de guerra, pues lo ve evidentemente las Fuerzas Armadas, ¿ya? Lo va a ver, lo va a observar las famosas Fuerzas Armadas. Ahí ya no se mete tampoco la Policía Nacional del Perú. Entonces no te olvides, cada uno de cierta manera tiene su función. Pero el jefe supremo, ahí está, listo. Al unito. De acuerdo, el jefe supremo es el presidente de la República. Perfecto. A ver, supongamos que la Policía Nacional del Perú pues no pueda calmar las aguas, como se dice. Entonces, qué tiene que declarar? Tiene que declarar un estado de emergencia, ¿ya? Un estado de emergencia. Ahora, supongamos que las Fuerzas Armadas no puedan controlar tampoco. Entonces, le vamos a llamar
eso estado de sitio. Automáticamente el presidente tiene que llamar a estado de sitio para ordenarnos externamente en el Perú, ¿ok? Y internamente estado de emergencia. No te olvides, si hay un gran caos interno, el presidente llama a estado de emergencia. Si hay un gran caos externo, el presidente llama a estado de sitio. Vamos a hacer el estado de sitio. Vamos a hacer el estado de emergencia. ¿Ya? Eso es en caso de grandes problemas. ¿Ya? Y por último, Lunito, escúchame acá porque de acá han venido súper muchísimas preguntas. Quien sabe de lo que estoy hablando sabe que de aquí han venido, muchísimas grandes cantidades de preguntas, ¿ya? El tema de que el presidente de la República convoca elecciones, ¿ya? Pregunto, ¿cuántos tipos de elecciones existirán en el país? ¿Una, dos o tres? Sebastián Maigua dice, ¿eso ha pasado alguna vez? ¿Sobre qué, Maigua? ¿El estado de sitio o el estado de emergencia? El estado de emergencia sí ha habido. El estado de sitio cuando ha habido guerra, por ejemplo. Con el Ecuador, la última fue. Ah, estado de emergencia. Claro, el tema del COVID, por ejemplo. Claro, ahí está el Leo responde, ¿no? En la pandemia, en el COVID, claro, ahí había. ¿Ya? Y estado de sitio también ha habido cuando se han intentado guerras. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, creo que en el año 2, antes del 2000, no recuerdo muy bien, teníamos un gran conflicto con Ecuador. Y ahí se declaró estado de sitio. Claro, Leo, por ejemplo, dice 2 años casi encerrado. Pero bueno, convoca elecciones. Profesor, ¿cuántos tipos de elecciones van a existir en el Perú? Pues van a existir 4 tipos de elecciones. Primero que nada, las elecciones presidenciales. Te pregunto, ¿cada cuántos años se va a convocar a las elecciones presidenciales? Cada 5 años, ¿ok? Las elecciones presidenciales de cada 5 años. Por lo tanto, un presidente de la República, ¿cuántos años gobierna? 5 años. 5 años. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el presidente de la República convoca a elecciones presidenciales. ¿Cada cuántos años? Cada 5 años. ¿Y cuántos años gobierna un presidente, profesor? 5 años. ¿Ya? 5 años de dirigente, de presidente, y 5 años, alumnito, tiene que esperarse también para que puedan elegir por otro presidente. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Luego hay elecciones parlamentarias. Cuando nosotros hablamos de elecciones parlamentarias, ¿de qué hablamos, muchachos? Elecciones parlamentarias, ¿de quién hablamos ahí? A ver, por ahí tenemos una respuesta en el chat. No. Elecciones parlamentarias serían elecciones hacia los con... Congresistas. Ahí está, muy bien. Es elecciones hacia los congresistas. Eso simplemente es una elección parlamentaria, es una elección hacia los congresistas. Profesor, ¿y cada cuántos años se convoca a elecciones de los parlamentarios o congresistas? Cada 5 años, eso, cada 5 años, ¿ya? Y profesor, ¿cuántos años gobierna o cuántos años está en el poder los parlamentarios o también llamados como congresistas? También están 5 años. 5 años gobiernan y cada 5 años llaman a una nueva elección, ¿ya? Luego tenemos las llamadas elecciones regionales. Acá sí ya disminuye. Mira, el primero, elección presidencial y elección parlamentaria. Pregunto, ¿cuántos años gobiernan? 5 años. 5, ambos 5, muy bien. Y si yo te preguntara, ¿cada cuántos años se convoca la elección tanto para los parlamentarios como el, el presidente?
Cada 5 años también. Cada 5 años. O sea, no varía ahí. Entre presidente y parlamentario no varía. Lo mismo. 5 años. Claro, muy bien. Alunita, un ratito, por favor. Todos prestamos atención. La coordinadora Jessica va a llamar lista, por favor. Ahora sí, ahí puedes tomar. Hola jóvenes, buenos días profesor. Voy a proceder a Buenas. llamar a asistencia. Alison Casa, Claudia Bayona, Dafne Surca, Gabriel, Gabriel Urbina, Giampiero Cumpan, Héctor Delfín, Presente. así es, Josué Jiménez, Kenny Silva. Está bien, Gabriel, ahora te corrijo la asistencia. Kenny no está. María Cristina Flores, Tomás Petty, Presente. Valeria Pascual, Vilma Mauricio, Luis Fernando Sosa, Saraí Soberón, Alessandro Guamán, Leo Quispe, Cristian Calderón, ¿vos estás, Cristian? Cristian Calderón, Lucía Díaz, Alejandro Carbonell, Franca Moniz, Fátima Valdivieso, Alexis Lizarbe, Milagros Alca, Juan Carlos Guadalupe, Flavia Torre, Sebastián Mayúa, chicos, ¿hay alguien del turno noche por aquí? Sí, profesora, Luis Daniel Vélez. Luis No, Daniel, tú eres el único, ¿verdad? no sabría decirte si sí o Luis Daniel y Deiner. Luis Daniel y Deiner los estoy poniendo como el turno noche. ¿Hay alguien que no ha llamado lista del turno mañana?
Sebastián. No te preocupes, te pongo la asistencia. De ahí nadie más, creo. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Listo, muchachos, continuamos. A ver, entonces, rapidito. ¿Cómo se llama el personaje que convoca elecciones? ¿Quién tiene que convocar elecciones, sí o sí? Vamos, vamos, muchachos. ¿Quién convoca elecciones? ¿O nadie convoca elecciones? Los congresistas. No, 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 no. Los congresistas no convocan elecciones. ¿Quién convoca elecciones? Muy bien, Alcalá. Es el presidente de la República del Perú. Él es el que convoca a elecciones. Ahora, ¿cuántos tipos de elecciones va a convocar el presidente de la República? A 4. Cuatro. Están las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y las elecciones municipales. Listo. Pregunto, las elecciones presidenciales, ¿cada cuántos años se convoca? ¿O cada cuántos años convoca el presidente de la República? 5. Cada 5 años. Por lo tanto, el presidente, ¿cuántos años va a gobernar? 5 Cinco años. años. Muy bien, perfecto. Ahí Sebastián también está atento. Ahora, luego tenemos a las elecciones parlamentarias. Pregunto, cuando nosotros hablamos de elecciones parlamentarias, ¿de qué hablamos? ¿De elecciones hacia quién? Hacia los congresistas. Hacia los congresistas. Y lo mismo que el presidente. ¿Cuántos años gobiernan los parlamentarios o congresistas? El Congreso, congresista, Por eso, los congresistas o parlamentarios, ¿cuántos años gobiernan? 5 años. 5 años. ¿Y cada cuántos años se convoca elecciones de los congresistas o parlamentarios? 5 años también. 5 años. ¿Ves? O sea, 5, 5, 5. El primero 5, el segundo 5. Ahora, vamos por la tercera convocación a elecciones, las elecciones regionales. ¿Cada cuántos años, profesor, se vota por el gobernador regional, que antes se llamaba presidente regional? Cada 4 años. ¿Ok? Cada 4 años se convoca a elecciones regionales. Por lo tanto, ¿cuántos años va a gobernar un presidente regional o gobernador regional? Muy bien, 4 años, ¿no? 4 años también. O sea, lo que quiero que entiendas en conclusión es, si se convocan cada 4 años, pues gobierna 4 años. Si se convoca cada 5 años, pues gobierna 5 años. Eso es lo que estoy tratando de que entiendas, ¿no? Se convoca cada cuántos años, cada 5, por lo tanto gobierna 5. Si se convoca cada 4 años, por lo tanto gobierna 4 años. ¿Te das cuenta? O sea, no tienes que hacer un esfuerzo sobrenatural. O sea, ahí mismo está tu respuesta. Y luego tenemos las llamadas elecciones municipales. Aquí, ¿por quién vas a elegir? Vas a elegir a tu alcalde distrital y tu alcalde provincial. Pregunto, ¿cada cuántos años se convoca elecciones municipales? 4 años. Por lo tanto, 4 ¿cuántos años. años van a gobernar los alcaldes distritales y provinciales? Efectivamente, Sebastián, 4 años. ¿Te das cuenta? De acuerdo a cuántos años se va a convocar esa elección, van a ser los años en los que va a gobernar. Ya, no te olvides de eso. Ahora, las elecciones municipales, o mejor dicho, los alcaldes distritales y provinciales, son aquellas personas que van a gobernar obviamente una ciudad, ¿no? Pero, Lunito, es muy importante entender que hoy en día
las municipalidades distritales, provinciales, tienen muchos problemas con la delincuencia. Por lo tanto, te pregunto, ¿ellos pueden solicitar la salida de los militares a las calles o no? Sí, Claro, pero ojo, no es tan fácil como parece. Ahora no es que decir, ya, pues, que han matado acá a mi sobrino, a mi tío, ya mañana yo saco sí o sí a las calles al ejército. Eso no se puede hacer, pues. O sea, tiene que ser, pues, un distrito que evidentemente sea, pues, zona roja, roja. Es en donde todos los días, pues, estén robando, matando, poniendo bombas. O sea, ahí sí. Ahí sí, pero si no hay pues esos indicios de gran escala de delincuencia, pues no se va a poder hacer eso. Ya tiene que haber indicios de grandes delincuencias, si no, no se puede. Listo. Hasta ahí te pregunta, alguna duda? Todo claro, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos con las famosas preguntitas. Nivel Backyardigans. A ver, primera pregunta. Dígame, por favor, usted, estimado estudiante, ¿cómo se llama el personaje que convoca elecciones? el presidente de la República. Muy Presidente, bien. Convoca elecciones el presidente de la República. Perfecto. Ahora pregunto, ¿cuántos tipos de elecciones hay en el Perú? 4. 4 tipos de elecciones va a haber en el Perú. A ver, la primera, ¿cómo se llama? ¿Elecciones qué? Presidencial. Elecciones presidenciales. Presidenciales, 2. elecciones parlamentarias, Elecciones parlamentarias. Cuando nosotros hablamos de elecciones parlamentarias, ¿de quién hablamos? ¿De elecciones hacia quién? Hacia los congresistas, Congresista. congresistas. Muy bien. Y ahora, luego tenemos la tercera. ¿Elecciones quién? Regional. regionales, Regionales. Muy bien, perfecto. Ahora, y por último, después de las elecciones regionales, ¿qué tenemos? las elecciones municipales. Muy bien, las llamadas elecciones municipales. Perfecto. Pregunto lo único. Las elecciones presidenciales, ¿cada cuántos años se realiza? 5 5 años, años. Cada Años. 5 años. Las elecciones parlamentarias o de los congresistas, ¿cada cuántos años? Cada 5 años. Cada 5 cinco años, años. Las elecciones regionales, ¿cada cuántos años? Cada 4 años. 4 Cada años, 4 años. Ah, su hijita, tú te tapas con unas ganas, un poco más ya, échate a dormir ya. Cada ¿Cada 4 años. cuántos años en las elecciones municipales? 4 años. 4 años, Cada 4 años. Ya ves, dicho y hecho, ya se echó a dormir y quedó la luna. Le pregunto, las elecciones municipales, aquí, ¿por quién se vota? Por por los alcaldes alcaldes, ¿Pero qué? Pues, ¿de dónde? distritales. Alcalde distrital o también conocido como alcalde provincial, ¿ya? Ojo, alcaldes distritales y provinciales se votan cada 4 años. Pregunto, facilito, ¿eh? Yo te dije un dato importante, que por la cantidad de años en la que se convoca, es la misma cantidad de años en los que va a gobernar. Por lo tanto, ¿cuántos años va a gobernar un presidente de la República? 5 años. Un 5 congresista, años, 5 años. un gobernador regional, 4 años. 4 años, un alcalde distrital, 4 años. un 4 Cuatro años, alcalde años. provincial, 4 años. 4 años. 4 años. Ojo, para Sencico, aquí están las preguntas. Sencico toma un montón de preguntas vinculadas a esto, muchachos. Ya, Sencico toma muchas preguntas vinculadas a esto. Así que por favor, no te confíes. Ya, estudia esto, repasa esto, sí o sí.
porque de aquí te va a venir bastante. Ahora sí, Alunito, vamos a ver lo que vimos al inicio. ¿Por quiénes está conformado, estimado estudiante, el poder ejecutivo? Está conformado por dos. ¿Cómo se llaman esos dos? Vuelvo a preguntar, ¿cómo se llaman esos dos que van a conformar la presidencia? Disculpa, que van a conformar el poder ejecutivo. Presidente, Ya, pero no se llama presidentes. ¿Cómo se llama? Se le conoce como presidente. Ahí está Alcalá. Se le conoce como la presidencia de la República. Y luego, aparte de la presidencia de la República, ¿quién más está? El Consejo de Ministros. Muy bien, el Consejo de Ministros. Pregunto, dentro de la presidencia de la República, ¿quiénes están? el presidente, Muy bien. Uno, el llamado presidente. ¿Pero de qué? ¿Del Congreso? ¿De De la ministros? República. del- Exacto. Hay que ser más precisos ahí, ¿eh? Puede ser hasta presidente del vaso de leche, tú no sabes. Por eso uno tiene que poner o acostumbrarse a decir el nombre completo. Presidente de la República del Perú. Ahora, dos. ¿Quién más está? Vicepresidente. Los vicepresidentes. ¿Cuántos vicepresidentes hay? Dos. Muy bien, dos vicepresidentes. Si lo votan al presidente de la República, ¿quién entra? El primer vicepresidente. Muy bien, lo votan al primer vicepresidente, ¿quién entra? segundo vicepresidente, Lo votan al segundo vicepresidente, ¿quién entra? Congreso, Congreso, así. El llamado, Presidente del Congreso de Ministros. el presidente del Congreso. No, 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 ojo, de ministros no, ¿ah? Sino el presidente del Congreso, Congreso. No el presidente del Consejo de Ministros, por si acaso. Acá no tiene nada que ver. Muy bien. Ahora, en el Consejo de Ministros, te pregunto, ¿cuántas personas habían ahí? 19. 18 o 19. 19. ¿Quiénes están en el Consejo de Ministros? ¿Cuáles son los dos únicos cargos? Uno, El Premier, muy bien, pero ¿cómo se llama? Dice, ¿presidente de qué? Del, Consejo de Ministros. del Consejo de Ministros. ¿Ves? Te das cuenta, hay muchos nombres de presidente, pero por ahí Casas creo que dijo que también se podía considerar como el premier, ¿verdad? El premier, pero también puede ser considerado como primer ministro. Listo. Ahora sí, continúo. Dígame usted, ¿quién más falta? el ministerio de Muy bien, cartera, pero ¿cuántos ministerios hay? 18. Muy bien, 18 ministerios. Pregunto, ¿todos los ministros son escogidos por el pueblo? ¿Sí o no? No, solo por el presidente. En conclusión, muy bien, los ministros no son escogidos por el Congreso, son escogidos todos, absolutamente todos por el presidente de la República del Perú. Muy bien. A ver, alumnito, por último, vamos a ver, aparte de lo que está conformado, ¿en dónde reside el Poder Ejecutivo? Pregunto, ¿en dónde reside? Ahí dice ministros, ministerios. Ah, ya, Leo, te pregunto, ¿un ministro dónde va a realizar sus actividades? ¿En un ministerio o no? Claro, entonces por eso le estoy poniendo 18 ministerios, que es lo mismo que decir, o casi lo mismo que decir ministro, ¿ya? Ahora, ¿dónde reside este poder ejecutivo, muchachos? ¿Dónde se encuentra? Palacio de Gobierno,
Muy bien. Se va a encontrar en el llamado Palacio de Gobierno. También, ¿cómo es llamado? ¿Con qué otro nombre? La casa de Pizarro. Muy bien. La Casa de Gobierno, o también inclusive es conocido como la Casa de Pizarro. ¿Por qué es conocido como la Casa de Pizarro? Porque ahí vivió Francisco Pizarro y murió. Muy bien, porque ahí vivió y murió el señor Francisco Pizarro. Perfecto. Alunito, bueno, eso es básicamente todo. Ya, no, ¿qué es un indulto? Eso sí pregunta el examen de admisión también. Puede ser perdonar. Ya es perdonar la sanción de alguien y que salga antes de tiempo, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro, todo claro. Listo. Muy bien, muchachos, por favor. Ahora sí, a repasar. Vamos a entrar a un receso, ¿ya? Son las 10 de la mañana. Entramos a un receso de 20 minutos y regresamos con la práctica del Poder Ejecutivo. Y continuamos con el curso de Historia, ¿ya? Va a haber una práctica solo y exclusivamente de Poder Ejecutivo. Creo que como 10 preguntas hay. ¿Ya? Algo así más o menos. ¿Ya? Vamos a entrar al receso. 10:20, regresamos del receso y seguimos, ¿ya? 10:20, regresamos del receso. Listo.